El Gran Engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. En esta sexta parte, sobre las puertas dimensionales, no podremos aún entrar los textos bíblicos que tengo preparado ya desde hace unas cuantas semanas, ni las citas de Ellen White al respecto, porque la verdad ha sido empezar a seguir tirando del hilo y empezar a encontrar aún más cosas con una conexión tremenda. Algunas de ellas, os digo la verdad, ha sido esta misma mañana mientras me estaba afeitando, cuando varias cosas me han venido a la mente. Y me iba afeitando, paraba la maquinilla, apuntaba rápidamente para que no se me olvidara, me volvía a afeitar otra vez otro flash y así continuamente. Y creo que la verdad, lo que vais a ver hoy va a mostrar una serie de cosas que os van a sorprender, sobre todo a los que sois cristianos, de un modo bastante impactante, porque os digo la verdad, mientras yo estaba preparando este tema he tenido que llamar a un compañero nuestro que siempre nos ayuda en todo esto, y se lo he tenido que contar, porque es que no me podía aguantar. Cosas que para nada nosotros percibíamos dentro de lo mismo de que estamos tratando, y que por una serie de circunstancias ahora estamos viendo de que hay algo más. Bien, no me quiero enrollar más, vayamos directamente al grano. Comienzan la búsqueda de un ovni bajo el mar Báltico. El misterioso objeto fue hallado el verano pasado, fecha del 2 de junio de 2012 es esta noticia. Ya veis aquí lo que parece una nave galáctica, por decirlo de algún modo, y ahora se está diciendo si esto es una cosa natural, de roca, debajo del mar, o realmente es algo distinto. No sé si os recuerda un poco al Halcón Milenario, la nave de la Guerra de las Galaxias. Pues bien, eso está allí. Desde luego, estos cortes tan rectilíneos sorprenden, ¿no? Pero ya vimos cómo el mundo antediluviano tenía construcciones realmente impresionantes y que ahora están sumergidas bajo el agua también. Pero claro, aquí se especula si esto forma parte de algún platillo volante. Pero mirad qué otra noticia ha acontecido. Exministro de Defensa Nick Pope prevé avistamiento de ovnis en Olimpiadas de Londres. ¿Cómo? Estamos hablando de un exministro de Defensa y él comenta esto. Mirad lo que nos dice él aquí. Con los eventos masivos que ocurrirán en el verano, todos estamos en alerta máxima por el terrorismo. ¿Ya ves lo que está diciendo aquí? Eventos masivos que ocurrirán en el verano, y lo relaciona con también terrorismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a estallar la guerra en verano en Oriente Medio y el terrorismo va a estallar aquí? Pero también debemos nuestra mirada más allá y estar preparados para hechos insondables. Este señor está advirtiendo de que va a haber una llegada masiva de ovnis. Aquí tenéis todo un escrito en inglés del Mail Online, donde se va explicando todo esto y aparecen ya una serie de fotografías de armamento que se está preparando por si hay esa aparición de esos famosos UFOs, ovnis. Y se pregunta si el armamento del cual disponemos es válido para contrarrestar este posible ataque de extraterrestres. Aquí lo tenéis en español. Mantenga un ojo en los cielos en busca de platillos durante los Juegos Olímpicos, advierte el exministro de Defensa experto en ovnis. Este señor dice: ha planeado para los peores resultados de ataque y la invasión. Debemos estar preparados incluso para los más aparentemente insondables de estos ataques, y habla de que vayamos mirando el cielo, que nos planteemos hasta qué punto nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad aérea está en su punto adecuado para poder prevenir todo esto y contrarrestarlo. El artículo es interesante, os lo dejo para que lo vayáis viendo en vuestras casas. Aquí hay, frases sobre los ovnis. Ya veis que incluso se habla de la fuerza aérea
de este país, los misiles, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que ¿nos están advirtiendo de que esto va a suceder de verdad o qué? Pues bien, veamos ahora, en este otro artículo, qué armamento hay ya preparado para todas estas cosas. Aviones con láseres, naves extrañas. Bueno, ya veis que son distintas armas. ¿Sabéis de dónde? ¿De qué organismo? DARPA. ¿Os suena DARPA? ¿Recordáis que estuvimos pasando un vídeo donde se veía un robot que parecía un Terminator haciendo flexiones en el suelo, etcétera, etcétera, haciendo equilibrios? Pues bien, ahora resulta de que esta misma compañía tiene desarrollado un armamento tremendo, en los cuales, bueno, parecen de ciencia ficción, armas de ciencia ficción, pero que ya son totalmente reales. Aquí tenéis distintas fotografías de estos armamentos, distintas tecnologías que pueden ser usadas. Y mirad ahora, extraído de Rafapal, nos dice: la revista del CFR se pregunta si el Pentágono tiene las armas adecuadas para repeler a una agresión extraterrestre. Voy a leeros lo que pone aquí porque tiene su gracia, la verdad. Mucha atención. Lo que viene es un artículo de la revista Foreign Policy, que es la que antes os he mostrado, que es algo así como la Biblia de los estudiosos en relaciones internacionales, editada por el más importante think tank de los Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores, que ya hemos hablado en las conferencias sobre ellos también. Para que os hagáis una idea, todos los políticos, consultores, profesores y alumnos de geopolítica se compran esta revista. Hace apenas una semana, el 30 de mayo, la edición digital de Foreign Policy publica un artículo titulado «Batalla en la Tierra. ¿Tiene el Pentágono las armas adecuadas para contrarrestar una invasión extraterrestre?». Y lo que sigue es una descripción de las armas, algunas, hasta ahora secretas del DARPA, y que serían el arsenal a utilizar contra esta autoinvasión extraterrestre, nuevo término a usar a partir de ahora, dice él. Aparte de las armas en sí, me interesa destacar que la utilidad de cada una de ellas se explica haciendo alusión a lo que conocemos de los extraterrestres en las diferentes películas. Entre otras cosas, los redactores de la noticia, insisto, esta revista es la Biblia de los expertos en política mundial, nos cuentan que la NASA les pone a los astronautas en la estación orbital la película Los Vengadores como manual de entrenamiento. Pero también se mencionan las películas Prometeo, Batalla Espacial, Abyss y Esfere como argumentario, lo que demuestra que la profusión de películas sobre este tema es una preparación subliminal para la gran opereta de este final de los tiempos del autoatentado terrorista. Se va a pasar a la autoinvasión extraterrestre para hacernos creer que nuestros hermanos de las estrellas son malos. Bien, esto es lo que él está comentando aquí, ¿no? Y nos sigue diciendo y mostrando las distintas armas que hay, para qué pueden servir en caso de que haya esta confrontación. Y dices, ¿y de verdad se toman tanta molestia en una revista dando tantos detalles si esto no tiene que acontecer? Bueno, veremos hasta qué punto las cosas van a pasar o no. Pero recordad, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, dice la Biblia, que van a llevar a todos los reyes de la tierra para prepararlos para la gran batalla de Armagedón. Esos extraños seres, ¿verdad? ¿Quiénes serán? Espíritus de demonios. Pues bien, vamos a ver ahora un vídeo que es una recopilación sobre cuadros de la antigüedad en los cuales se muestran unas formas extrañas. Veréis que hay algunos donde verdaderamente parecen ovnis, otros que hay como unas constelaciones en cierta forma, que luego también hablaremos de ellas. Incluso veréis algún personaje muy característico del mundo oriental, Buda, con también algunas cosas detrás de él, que después iremos viendo con un análisis de simbolismos quién verdaderamente estaba también detrás de este personaje. Pero vamos a entrar ya al vídeo y no hablemos más. Adelante.
Ya habéis visto que en este repaso a estos grabados se ven extrañas formas en los cielos, incluso algunas cosas desprendiendo luz, otros objetos con alguien puesto dentro, y todo en el espacio. Incluso parece ser que se abren como unos agujeros también en el espacio por donde salen objetos. Bien, en definitiva es lo que hemos ido presentando en las conferencias últimas, pero viéndolo en arte, teóricamente. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente habéis visto alguna cosa relacionada con Jesucristo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No todo es exactamente así, pero bien, lo curioso es que sí que hay cuadros, en este caso, que muestran cosas bastante sorprendentes y extrañas, como si gente de años atrás verdaderamente hubiese visto ya algunas cosas que ahora nosotros también estamos mostrando aquí, pero que ellos ya habían visto en su tiempo. ¿Pueden haber otras interpretaciones para estos grabados? Bueno, pero la verdad es que algunos son realmente sorprendentes. ¿Habéis visto también a Buda con una esfera de unos colores detrás? Siempre la relación viene con lo mismo, culto solar, algo que proviene de otro lugar. Bien, no es nada más que lo mismo. Ya sabéis que todo lo oriental, todas las creencias orientalistas no provienen de parte de Dios precisamente, sino de la filosofía del dragón, y estamos hablando de culturas paganas de tantísimos años atrás. Pues nada, mirad ahora dónde nos vamos a poner. Esto que veis aquí, este obelisco, no sé si percibís que está puesto, como siempre, dentro de un círculo, pero que además este círculo, del simbolismo de esto ya hemos hablado muchas veces, no es un círculo cualquiera, sino que además tiene una forma de espiral. Esto está en Madrid. ¿Qué tiene que ver esta extraña forma? Si no recuerdo mal, creo que es de Calatrava quien hizo esto. Iremos viendo ahora una serie de cosas que están muy relacionadas con esta simbología de espiral. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué está en un lugar que hay un obelisco? Vamos a ver este diccionario de símbolos y temas misteriosos, donde habla sobre la espiral. Mirad lo que vais a ver aquí. La espiral o el conjunto de guardas espirales redondas o cuadradas suele considerarse un solo continuo indefinido, pero también la espiral es la salida del círculo reincidente hacia lo alto, más allá del plano en busca de la verticalidad. ¿Recordáis el primer vídeo que pasamos en la primera de esta serie de conferencias? Que duraron unos 45 minutos, donde se veían formaciones en los campos que cogían además y lo hacían en 3 dimensiones, pues aparecían formas de este tipo en espiral también ascendiendo hacia arriba, ¿no? Bien, sigamos viendo qué nos pone aquí. O sea, la reiteración indefinida de la cárcel mental o la liberación de la misma por medio de un viaje al más allá, en última instancia lo supracósmico. Nos está relacionando la espiral con algo que trasciende nuestro mundo y nos lleva al más allá. La doble espiral es otra forma de ida y vuelta reiterada de ese continuo indefinido que además simboliza al universo y a la polaridad de las energías que lo constituyen perennemente. La espiral como salida del plano es la posibilidad por excelencia, o aún mejor, la efectivización de la posibilidad universal. La espiral ascendente y la descendente constituyen la polaridad de la doble espiral y puede llamarse volutiva e involutiva. El ascenso celeste y el descenso a los infiernos, considerando en este caso a la mitad inferior de la figura como el plano de la tierra y del hombre. En esta circunstancia y en el ser humano se trata del ombligo, imagen central de su figura, el ónfalos. El ombligo, el centro. Bien, luego hablaremos un poco sobre ello también. Pero ya veis que de momento nos habla de la espiral como algo que nos asciende hacia arriba, a cuestiones celestes, o desciende a los infiernos.
Veamos qué más. Asimismo, este símbolo está presente en todas las tradiciones desde las épocas arcaicas, también en las formas naturales, cardúmenes de peces, como en las caracolas, algunos elementos vegetales, viña, y en los dibujos de ciertos animales, serpientes, atención a esto, luego hablaremos también, en las nubes, en los tornados, en los remolinos de las aguas y en el ser humano en las huellas dactilares, en sus orejas, intestinos, etcétera, etcétera, e inclusive en las formas espiroides que toma su ADN. Las danzas espirales son comunes entre los pueblos arcaicos. ¿Os suenan danzas de dar vueltas? ¿Para qué se dan esas vueltas? Luego también hablaremos de eso. Igualmente se la suele asociar con laberintos, a la espiral. Puede ser considerado también el viaje post-mortem, es decir, el recorrido iniciático. De allí su relación con los laberintos que acabamos de mencionar y con la espiral celeste de la Vía Láctea. Nos habla de la muerte y la trascendencia de lo que viene después. El caduceo es un bastón eje en el que se enroscan dos serpientes espirales distintas, símbolos de las corrientes cósmicas del universo. También la podemos asociar a los remolinos de viento y a su función cosmogónica. Volviendo a la doble espiral, diremos que esta puede ser tomada como una expresión tanto macrocósmica como microcósmica, y significa siempre la definición en un punto que simboliza lo que progrede o disminuye sin fin, aquello que lo multiplica o divide indefinidamente, así sea el conocimiento siempre reciente de lo estelar o lo subatómico que tiene que resolverse necesariamente en un punto. Unidad que da lugar a lo que es, siendo así la afirmación de lo que no es decir, de lo verdaderamente infinito que no tiene representación numérica ninguna, o sea, lo que siempre estará más allá de todo lo que pueda crecer o decrecer en cualquier ámbito que sea. Ya veis que nos vuelven a hablar también de números, ¿eh? Si nos percatamos además de que ese proceso es en el que estamos incluidos, al igual que todos esos seres, fenómenos o cosas, y que eso está ocurriendo ahora ya que esas espirales son simultáneas, advertiremos el perpetuo presente y nos sorprenderemos del constante espejismo en el que vivimos junto con la totalidad de nuestros semejantes. ¿Os habéis enterado de algo? Espero que sí. Bien. Ya nos damos cuenta, por lo que nos están contando, que el símbolo de la espiral es algo que une a las cosas celestes con incluso la parte demoníaca, que nos puede hacer ir muy bien o nos puede llevar a muy mal, que lleva una trascendencia sobre la vida, que no tiene cómputo en número, o sea, eternidad, inmortalidad del alma en definitiva. Recordad que bíblicamente la inmortalidad del alma es un gran fraude, no es bíblico. Cuando nos morimos y ni nos reencarnamos ni nos vamos a ningún sitio, estamos muertos. Y hasta que Jesús no vuelva por segunda vez no hay resurrección de los muertos. Entonces, si esa doctrina no es bíblica, no proviene de Dios, es lo que ellos significan con la espiral. Pero iremos viendo más cosas que nos irán sorprendiendo e introduciendo un poco más en todo esto. Las letras hebreas, el significado místico de las letras hebreas, Samej, el círculo infinito, ya veis, como una espiral, ¿eh? No se termina nunca. La forma circular de la Samej simboliza la fe fundamental reflejada en todos los niveles de la Torá y la realidad. Su final está insertado en el comienzo y el comienzo en su final. Esta comprensión y percepción de la unidad inherente entre comienzo y final, que al ser comprendida en profundidad implica ecuanimidad en todas las etapas del ciclo infinito, es de hecho la manifestación de la luz trascendente de Dios, que abarca por igual cada punto de la realidad. Esta luz trascendental, presente en todo momento, se denomina Él es la igualdad e iguala lo pequeño y lo grande. En nuestro servicio a Dios, esto implica que en relación a los fenómenos del mundo, todas las cosas deben ser relacionadas y aceptadas en forma igual. Este es el atributo de ecuanimidad, como fue enseñado por el Baal Shem Tov en su interpretación del versículo «Siempre puse, de la raíz Shabé igual, a Dios delante de mí». Mientras que en los niveles externos de conciencia uno debe permanecer al margen de los eventos pasajeros del mundo, a niveles más profundos de conciencia, en relación a almas y divinidad,
Uno debe estar constantemente aspirando a lograr cada vez más altos niveles de apego y acercamiento a Dios y realizar su voluntad en la creación a través de Torah y Mitzvot. Ya veis que está utilizando palabras típicas hebreas y que tienen una relación con sus creencias de lleno. Id mirando qué nos pone a partir de ahora. En Hasidismo se explica que el dicho de los sabios, ¿quién es rico?, el que está contento con su porción, se refiere solo a las posesiones mundanas, mientras que en relación a asuntos espirituales no debemos estar nunca satisfechos con nuestras adquisiciones presentes, sino pugnar por obtener más. No obstante, como nuestro afán tiene lugar dentro del contexto general de igualdad externa, también deviene como un círculo, un espiral, con un movimiento dinámico siempre ascendente. De esta manera, el círculo dinámico existe dentro de otro círculo estático. Este es el secreto de la frase de la visión de Ezequiel: la rueda dentro de la rueda. ¿Os suena? Ya lo estuvimos analizando con el texto bíblico aquí. Para ellos es una espiral. Va hacia un movimiento dinámico. ¿Qué nos está queriendo decir ya con todo esto? Pues vayamos avanzando y veremos aún más cosas con lo que ellos van relacionando. Aquí tenéis, bueno, más explicación. Vale la pena que esto lo veáis en vuestras casas con detenimiento. Nos está hablando sobre, bueno, todo prácticamente, almas, etcétera, etcétera. Pero también nos lo relaciona, ese símbolo, esa letra, con el número 60. ¿El número 60? ¿Recordáis la base 6? En la conferencia 82 estuvimos hablando también sobre el número 6, sobre su significado, cómo el sistema sexagesimal aún lo mantenemos incluso con nuestras horas, con nuestros calendarios y muchas más cosas. Pues bien, el número 6, en este caso el 60, que va asociado a esa letra, aquí nos da una serie de explicación al respecto. Y nos cita incluso textos bíblicos donde el 60 aparece. Veamos aún algo más, donde nos dice: Shabbat es un 60avo del mundo por venir. Nos está hablando del Shabbat, el sábado. También lo relaciona con ¿qué? Algo que nos lleva hacia arriba, algo que nos lleva a la espiritualidad, algo que nos lleva a la infinidad, a la eternidad. Pero bien, estamos hablando de lo que cree esta gente. Vamos a seguir buscando más cosas. Espiral dorada universal. Este ya es el nombre que esta entidad, este grupo se pusieron. ¿Ya veis? Una espiral en su parte, ¿no? De arriba. ¿A qué se debe esto? Autoayuda, autoestima, crecimiento personal, cambio de conciencia, coaching, reverting. Los famosos libros de autoayuda y demás, reuniones que se hacen, que ya hemos visto muchas veces cómo terminan en alteraciones mentales en según qué personas, incluso con esquizofrenia, oyendo voces. Bueno, veamos qué nos dice aquí. Desde Espiral Dorada Universal os ofrecemos un amplio abanico de talleres, conferencias, coloquios y actividades orientadas a que consigas incrementar tu autoestima, realizar un verdadero crecimiento personal y cambio de conciencia, con métodos de autoayuda que te permitirán ser feliz, disfrutar de salud, vivir con alegría, etc. Aquí no ponen a Dios. Aquí no ponen a Dios para nada, ni seguir lo que Dios dice. Aquí pone que tú puedes conseguir ciertas cosas con este sistema de espiralidad. Dios siempre se queda al margen. Sabéis que Satanás siempre ha tenido ese propósito. Dios no va a pintar nada. Pero vayamos siguiendo. Aquí tenéis más sobre estas personas. Mirad incluso cómo me llamó la atención lo que aquí podéis ver. Una crisis. ¿Qué crisis? La crisis económica viene por una crisis de valores. ¿Os estáis dando cuenta que están utilizando las mismas palabras también que ha utilizado el Vaticano? ¿Que está utilizando aún el Vaticano? ¿Os dais cuenta cómo por detrás hay una conexión exactamente de lo mismo? Crisis de valores en general.
Vayamos avanzando. Activación espiral dorada, 10 del 11 del 9 y 11 del 11 del 11, el portal de la rosa. Y aquí ya vemos cómo están en una de sus reuniones, que evidentemente siempre se habla de luz, de amor para todos, etcétera, etcétera. Es curioso que siempre que se habla de estos términos, la verdad importa realmente poco, porque bajo el manto del amor lo cubre todo, y eso es en parte cierto, pero el amor, que está muy bien y que se debe tener, no tiene por qué tirar por tierra la verdad. Un amor que tira por tierra la verdad, en verdad no es amor, es un engaño. Pero bien, normalmente estas personas están funcionando así, y habrá de gente muy sincera y gente no tanto, pero que evidentemente están yendo por un camino realmente equivocado. Cuando utilizan el 11-11-11, evidentemente, ya lo veis, ¿para qué? El portal es forma de aperturas de portales. Sabéis que la apertura de portal significa que puede haber una manifestación de luz o algo parecido a eso, de conciencia, de estados de conciencia, etc. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces en estos portales, en el fondo, son invocaciones que dejan paso a los demonios, y ellos ni lo saben, ni lo saben. Recordatorio de la activación espiral dorada a distancia del 14 de octubre de 2009. Siguen trabajando con este símbolo, la espiral. Espiral dorada, la Tierra ya ha sido despertada, ahora nos toca el despertar masivo, está en nuestras manos. Nos están diciendo de que la vida ha llegado a un punto en estos años en los cuales ya toca que haya un despertar masivo de la población mundial para un cambio de conciencia. ¿Esto será así? En parte sí, y en parte no. El mundo no se va a arreglar porque hayan canalizaciones de mensajes de nadie. Mirad, sí, evidentemente hay símbolos por todas partes, que ya no hace falta ni comentarlos. Mirad qué nos pone aquí. Espiral Dorada es un grupo que comenzó su andanza en 2007. El corazón del grupo son 3 hermanas que en un momento dado comenzaron a canalizar mensajes de seres residentes en Lemuria. ¿Esto que está al lado de Valladolid? No, evidentemente está en alguna parte del cosmos. Está hablando de que seres extraterrestres les hicieron canalizar mensajes. Esto en la Biblia no son seres extraterrestres de ningún planeta, esto se le llama demonios. Y estuvimos viendo cómo Nicolás Tesla estaba sufriendo exactamente de lo mismo, con la cual cosa pudo diseñar hasta ovnis. Pues bien, resulta que estas cosas ya veis a qué van ligadas. ¿A profetas de Dios? No. A canalizaciones satánicas, una vez más. Vayamos viendo más cosas aún. Mirad esta otra página, donde, ¿qué hacen? Quien quiera que cultive el medio dorado evita la pobreza del tugurio y la envidia de un palacio, dice un antiguo poeta romano. Forma del espiral dorado. ¿Estáis viendo en qué consiste? Un triángulo, para variar, del cual surge una espiral. La llave a la física del cosmos. Platón. El número medio dorado PHI. El número pi, no es el número pi el típico, sino que este es el otro pi. Phi. Es un valor constante que es aún más misterioso y profundo en sus implicaciones que el famoso pi. Como pi, phi, es un número sin solución aritmética. Los decimales simplemente continúan hasta la infinidad sin repetirse nunca. Lo único sobre este número es que puede ser incorporado en todas las estructuras orgánicas conocidas. Desde la estructura ósea de los seres humanos hasta el diseño de las semillas del girasol y el espiral de una concha marina, la proporción phi está allí, subrayando todas las estructuras biológicas que parecieran ser un proyecto original geométrico para la vida misma. Bien, esto no son bromas, esto es cierto. Veremos cómo Leonardo da Vinci lo conocía también,
y lo han conocido grandes maestros del arte, de las ciencias. Estuvimos hablando sobre ese señor que hacía cálculos sobre la pirámide famosa de Giza, ¿lo recordáis? Lo estuvimos mostrando aquí, también basado en este número. Pero ya veis que todo esto nos dice que proyecto original geométrico para la vida misma. ¿Quién ha hecho la vida? ¿Se ha hecho sola? ¿Han sido caprichos de las fuerzas del cosmos, una energía del universo no personificada? Los cristianos no dudamos de que ha sido Dios. Y Dios, que es el matemático perfecto, y así lo demuestra continuamente, hizo las cosas perfectas y jugó también con los números para muchas cosas. Platón ha ido más allá y denominó la relación phi la llave a la física del cosmos. Aquí dice, el número es calculado, ya veis, a 1.618039, etcétera, etcétera. Y mientras no puede ser calculado aritméticamente, puede ser fácilmente obtenido con un compás y una regla. Y así funciona, ya lo veis. Es esta espiral que, bueno, si lo vemos también aquí, cada vez se va haciendo más grande en su giro. No es una espiral totalmente redondeada, sino que se va alargando, ¿no? Tenéis ahí una galaxia que funciona así, tenéis aquí una caracola también, y esto se hace con una progresión de crecimiento de patrones de números. Pues aquí lo tenéis todo explicado. Esto está en la naturaleza, diseño de la naturaleza. Dios ha hecho las cosas muy, pero que muy bien. Aquí tenéis los símbolos que ellos utilizan para hacer esto. Evidentemente el triangulito no puede fallar, pero ya habéis unido la espiral. Fotografías aéreas muestran que las pirámides de Giza están posicionadas de tal manera que caen sobre una línea que define exactamente una espiral Fibonacci. El espiral pasa exactamente por el centro de cada pirámide. Cuando ellos hicieron estas cosas, también conocían todo esto. Aquí tenéis una morfología transformal, un hexágono, dice que es sólido, del pasado, una esfera es líquido, un círculo, es presente, pero ya veis en el gaseoso, en el futuro, una espiral. ¿Qué tiene que ver esto? Pues ya iremos viendo más cosas aún. Hoy hay un cierto imperio religioso que utiliza también alguno de estos símbolos, por no decir los tres, y del cual venimos hablando continuamente en las conferencias. Hoy veremos cómo utilizan, ya los otros dos ya los hemos ido viendo, pero vamos a ver cómo utilizan precisamente esta espiral. Ahora veamos estas espirales naturales, las que surgen de la naturaleza. Un tornado, ¿qué forma tiene? En espiral, de abajo asciende hacia arriba, ¿no? Una borrasca, también, ¿es en forma de qué? De espiral. Y dan vueltas siempre en una dirección en concreto. Aquí tenéis, una vez más, un tornado, una imagen más cercana. ¿Y esto qué es? Un desagüe. ¿Cómo baja el agua por un desagüe? ¿Toda la vez así? No. Da vueltas en círculos, en espiral, hasta engullirse. Aquí tenéis más o menos cómo funciona este proceso. Y visto con detenimiento, cómo el agua también desciende así. Pero mirad cómo en la naturaleza también se encuentra incluso en el girasol. ¿Lo veis? ¿Qué forma? Es en espiral. ¿Pero qué más? En el ADN también es una espiral. En distintas plantas, ya veis, formas ¿de qué? De espirales. Incluso, ¿dónde vemos espirales? En masas de rocas, formaciones de roca. Ya veis aquí también otra foto de algo del espacio, ¿cómo? En forma de espiral. Y así vamos viendo distintas cosas que van apareciendo del mismo modo. Galaxias, plantas,
espirales perfectas. Aquí tenéis la proporción áurea, secuencia Fibonacci, movimiento y medida del universo, geometría y matemáticas. Bueno, ya veis que los símbolos que utilizan. ¿Os suena este de la derecha de algo? ¿Veis aquí esta esfera y unos colores que salen por arriba, van hasta abajo, y de abajo van hasta arriba o viceversa? ¿Recordáis la primera conferencia también? Ese tipo de energía que lo mueve todo, en todo el universo. Pues bien, vamos a ver un poco cómo todo funciona también así, en este tipo de espirales. Aquí lo tenéis, las rosas también. Tenéis toda la disposición matemática de cómo funciona todo esto. Y iremos viendo aún más cosas. Todo esto es el girasol de cerca. Ramificaciones de cómo funciona este proceso, estas simetrías que hay por el universo. Y mirad, por ejemplo, también esta caracola abierta por dentro, ¿cómo es? ¿Os dais cuenta cómo funciona? La elipse se va haciendo cada vez más alargada, ¿verdad? Mirad esta forma, porque luego la vamos a ver de otro modo. Seguimos más con lo mismo. Ya veis que símbolos salen también entre estas cosas. La espiral logarítmica es la espiral del tiempo. Veis la proporción de cómo funciona. Desde pequeños se van alargando, alargando, alargando en distintos números. Ciencia cósmica, ya nos dicen ellos. En asunto de notas y colores también. Y ahora, es curioso, onda encantada, 13 tonos creativos, 13. El número 13 aún tiene más implicación de lo que hemos ido viendo en las conferencias, aún hay más que todo eso. Es una secuencia que ya está también en la naturaleza. El 13 es la séptima unidad y comprende la totalidad de la onda encantada. Esto lo podemos ver en las formas de la naturaleza, y cuando llegamos al 21 siempre será el octavo de la siguiente onda encantada. Y así nos va describiendo procesos numéricos que están también en la naturaleza y a qué lo aplican ellos. Pero ya veis algo aquí abajo, ¿veis esta figura humana? El cuerpo humano contiene la proporción áurea entre sus partes. Aquí la foto se nos ha cortado, pero todo procede también de un punto central, el ombligo, ¿lo recordáis? Y en circunferencias, alargándose hasta, volvamos a la imagen anterior, perdón, me he equivocado al apretar la tecla, gracias. ¿Lo veis cómo llegan las circunferencias? Brazo extendido y va cogiendo hasta llegar hasta la proporción de su cabeza. Es una proporción áurea. Los dibujantes esto lo deben dominar también si quieren hacerlo bien. Aquí tenéis el ADN, también en esa forma de espiral, y es el ADN. Esto ya es algo que realmente es muy pequeñito de ver. Y el ombligo, también con una extraña forma. Pero vamos a ver que también en los 5 sentidos aparecen las espirales y esas formas redondeadas. En los oídos, en el pabellón auditivo, aquí cuando ves esto siempre automáticamente uno piensa en el chiste de Eugenio, la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Pues bien, están en la naturaleza. En el oído, exactamente, hemos visto el oído, ahora vemos la vista, también en círculos, ya veis el ojo, el iris. En las huellas digitales, ya veis también cómo empieza exactamente igual, va haciendo espirales, son huellas dactilares. En la nariz, que por estos agujeritos, luego dentro encontramos toda esta pituitaria roja, que es la mucosa que recubre la parte inferior de las fosas nasales y calienta el aire inspirado. Ya veis que también es como un laberinto aquí. Antes hemos hablado de laberintos,
vayamos quedando conceptos que iremos asimilando, evidentemente cuando abrís la boca también en forma circular. Pero mirad cómo también en el gusto, las papilas gustativas tienen esta forma. En los sentidos en general hay esas formas que trascienden. Pero mirad, y en el sexto sentido, ¿cuál es el sexto sentido del que tanto se habla? ¿Recordáis el tercer ojo, no? Que tanto se comenta en películas, libros y tantas cosas más. Bien, en el cerebro, ¿qué veis? ¿Qué forma veis que tiene el cerebro? Pues como si fuera un laberinto todo, ¿no? Iremos viendo más cosas al respecto. Ya veis que dentro de este laberinto que es el cerebro, es un lugar donde hay el hipotálamo y esa famosa glándula pineal. Aquí es conocido por muchos, el tercer ojo, que dicen que cuando queda afectado por sustancias de drogas o por haberse puesto en espiritismo, nuevas eras y demás, se pueden llegar a ver cosas muy extrañas o se pueden oír voces. Pues bien, todo esto, ¿dónde está? En el laberinto de nuestro cerebro. Hay una relación entre lo que es espiral, redonda, o círculos, laberintos, con una trascendencia que nos abarca el macrocosmos y el microcosmos. Nos trasciende de lo que somos, que apenas somos nada, hasta Dios. Y esto está en las formas de nuestros órganos también. Pero ya veis, también estos son espirales naturales, las galaxias. Son espirales. Van mucho más allá. Pero ahora veamos esas espirales que pueden ser artificiales. En la hipnosis, ¿recordáis la famosa espiral con la que se hipnotiza, no? Que cuando empieza a dar vueltas uno para tonto. Pues bien, ¿por qué se utiliza una espiral? Algo afecta a tu mente. En logotipos, bueno, veamos el de Múnich 1972. ¿Recordáis este evento? ¿Qué espiral tenían, También en blanco y negro. ¿Os recuerda la que habéis visto de imagen en un principio a esta? Curioso, Juegan con la simbología y nosotros ni nos estamos enterando muchas veces. Pero mirad cómo Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona, también en esta escalera estaba trabajando del mismo modo, en los mismos conceptos que tiene el mundo esotérico también. Ya sabéis que se ha dicho muchas veces que Gaudí era masón, aparte de católico, aunque oficialmente dicen que no se quiere reconocer. Aquí aún tenéis una foto donde aún se ve mejor esas formas. Y aquí aún mucho más. Pero ya veis que también utilizó en el Park Güell las columnas, ¿en qué forma? De espirales. Pero mirad, esto ya no es Barcelona, esto es Roma, y esto es el Vaticano. ¿Y qué veis aquí también? La misma geometría, espirales. ¿Por qué será? ¿Y qué vemos aquí en la Basílica de San Pedro? El baldaquino. ¿Os dais cuenta de estas extrañas columnas? Las hizo Bernini, del cual ya hemos hablado aquí, que ya sabéis en qué estaba puesto también. Pues este señor, mirad qué tipo de columnas hacía también. ¿Lo veis? ¿En qué forma? Espirales. Nos estamos dando cuenta de que ellos, conociendo estas cosas, las estaban ligando a algo más. Y los feligreses católicos, cuando van allí, no se enteran de por qué está esto allí. Los está llevando a una trascendencia cósmica que para nada, evidentemente, va a llevarlos a Dios, sino al otro lado. Laberintos. Pues bien, aquí tenéis laberintos del modo circular, o este que aparece en la Catedral de Chartres en Francia. ¿Qué hace esto en una catedral? Si todo es de la misma simbología. Otro tipo de laberinto, lo mismo. Y hablando de laberintos y de estas formas, vamos a hablar sobre el Triskel. ¿Sabéis qué es esto?
es esto que veis aquí en pantalla. Esta forma como un triángulo con unas espirales, 3 concretamente. Veamos, para las personas que no conocen qué es esto, leamos qué nos pone aquí. El triskel, triquele o trinacria celta es un símbolo geométrico y curvilíneo formado por una hélice de 3 brazos en espiral que se unen en un punto central, configurando una forma en hélice, al estilo de los símbolos solares, como la esvástica. La esvástica, ¿cuántos brazos tiene? ¿3? No, tiene 4. Vamos a ver cómo la esvástica era un símbolo solar, pero en verdad el triskel iba más allá de ser un símbolo solar y era la forma de decirnos puerta dimensional. Aquí tenéis el triskel basado en los cascos galos de Amfreville. Esto es arqueología celta, ya veis lo que utilizaban. Y aquí tenéis un artículo que vais a comprender muchas cosas precisamente cuando lo leamos. La magia del número 3. Texto sagrado que habla sobre la tradición oral de los celtas. Tu mundo es una esfera sagrada. En su interior cohabitan las 3 partes de ti, idénticas en tamaño, pero diferentes en naturaleza. Cada una de estas partes es tú mismo y contiene tu evolución y tu alma. Para los celtas el 3 era su número mágico y los múltiplos de 3 la consecuencia. El 3 era el símbolo de la divinidad y esto está en todas las culturas. Casi todas las creencias desde Oriente hasta Occidente coinciden en el valor místico divino del 3. El símbolo celta más representativo de esta manifestación divina era el triskel. A pesar de su origen celta, el triskel se ha visto en culturas tan distantes como la cultura guerrera china y su diseño está lleno de incógnitas misteriosas. Bueno, veremos que ya no son tan misteriosas cuando empezamos a saber un poco más al respecto. Habrá personas que dirán, ¿veis? El número 3 es pagano, asociado a la divinidad, por tanto, si alguien dice que la Trinidad es verdad, está mintiendo y esto no es de un verdadero creyente en Dios. Pues no, esto no es así. Recordemos los plagios de Satanás. Él solo copia, no inventa nada. Y tengamos ese concepto presente siempre, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Aquí tenéis distintos triskels. Básicamente, el anterior, ya veis, es de China. El diseño del triskel está formado por 3 espirales, con giros dobles y duales de las fuerzas que están en permanente interacción en la naturaleza. Y su número, el 3, símbolo del equilibrio. El número de elementos que lo conforman es de 9, 2 veces 3 espirales y 3 círculos interiores, más el círculo exterior conforman el 10, el número perfecto. El círculo exterior tiene la doble cualidad de representar la totalidad y al tener inicio y fin es equivalente al uroboro, este animalito que veis aquí, la serpiente que se muerde la cola y que está en renovación permanente. La serpiente que se mueve la cola. El Ouroboro. ¿Qué significa esto? La eternidad. ¿Y por qué una serpiente como símbolo de la eternidad? ¿Recordáis la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? Pues todas estas creencias que estáis viendo van asociadas precisamente al culto a Satanás, disfrazado de muchas formas distintas. Es tan universal este simbolismo que su imagen nos conduce a la Trinidad católica, al simbolismo del caduceo, a la Kundalini hindú o al árbol sefirótico de la Cábala hebrea, por citar algunos de los más conocidos. Generalmente este símbolo era tallado en oro, metal de la divinidad, y su diseño estaba formado por un círculo en cuyo interior había una cruz de 3 brazos curvos semejando una hélice, una espiral. Estos 3 brazos estaban unidos en el centro, partiendo de un punto común, y se dirigían hacia el círculo exterior. El extremo exterior de cada uno de estos brazos acostumbraba a estar rematado con una esfera que quedaba pegada al marco del círculo. Cada una de las 3 hélices representaba un estadio de la vida, cada una de las 3 esferas manifestaba un poder, y todas ellas se unían a un círculo externo que era una alegoría del mundo. La Trinidad Divina. En el triskel se manifiesta el principio y el fin, la eterna evolución a través del perpetuo aprendizaje.
Y puesto que son tres las tres espirales en movimiento, volvemos a la Trinidad Divina en sus manifestaciones. Para los celtas, ser portador del triskel es lo mismo que ser un conductor de Dios, por lo que los únicos autorizados para llevar el triskel en su pecho eran los druidas, pequeños dioses andantes, templos vivientes en definitiva, que albergaban y portaban sobre su pecho las tres esencias de la divinidad. Pero hay más. El triskel no solo era la manifestación divina del orden y el poder, sino una herramienta mágica y conductista hacia los mundos ancestrales. ¿A qué? Pues a los mundos de Satanás. Aspecto mágico. Actúa como talismán, es medicinal porque quita la fiebre, cura heridas y es un gran apoyo en el momento de la muerte para conducir a las almas ante la presencia de sus antepasados. ¿Cómo lo llamáis a esto? Espiritismo. Bien, para ellos esto es algo tan cierto, o era algo tan cierto y aún se sigue usando. Pues ya veis en qué modo el asunto de la espiral era algo de Dios, pero que Satanás se apropió. Una vez más, Satanás no inventa nada, solo plagia y lo deriva hacia su sector en un punto sutil, suficiente para llevar a las personas al otro lado. Aspecto espiritual. Aportaba la paz de espíritu y estado de ánimo a aquellos que lo tocaban invocando a sus dioses. El triskel junto con la hoz, la vara, la varita, el caldero y el muérdago constituyen las herramientas imprescindibles de trabajo del druida, teniendo que superar duras pruebas para conseguir el honor de llevar el triskel sobre su pecho. Como elemento de adivinación, el triskel es la puerta de acceso al plano divino de los dioses. ¿Entendéis ahora? Puertas dimensionales. Se meditaba mirando el triskel, se dibujaba en los claros del bosque, los troncos de los árboles, lo grababan sobre sus piedras y cristales, y este símbolo les transportaba a estados alterados de conciencia. Eso que le gusta tanto a Satanás. Pero mirad lo que veis en esta película, Airbender, el último guerrero, y aquí tenéis a este niño que, yo no he visto la película, me lo han dicho, de que domina los elementos y con esto vence a sus rivales. Vamos a ver qué tiene en la frente este niño. ¿Lo veis bien? Un triskel. ¿Dónde? En el lugar emblemático donde los hindús se ponen esa pequeña cosita en la frente, simbolizando ese tercer ojo que los conecta con el más allá. Aquí lo tenéis lo mismo de más cerca. Triangulitos y espirales. Y además las tres espirales. No sé si veis algo en las tres espirales. ¿Os recuerda algo esto? Con esta forma, luego iremos viendo algo más. Ahora hablemos de los sufís. ¿Sabéis qué son los sufís? Pues estos señores que van danzando, dando vueltas, hasta entrar en trance, que no sé cómo no se marean y se la pegan, porque si probáis eso un momento, o vomitáis o caéis por el suelo. Todos recordamos que de niños se han hecho estas tonterías, ¿no? Vamos a dar vueltas, y al final, ¡bumba!, en el suelo se terminaba, ¿no? Pues bien, esto lo hacen ellos para entrar en trance, para entrar en contacto con algo más. Y además, normalmente acompañado de cierto tipo de música. ¿Os imagináis a Jesús haciendo esto? Empezando a dar vueltas, y con una música especial para... ¿Ya veis los sentidos, la importancia de los sentidos? Pues bien, esto para nada proviene de Dios. Para imaginaros a Jesús estar en contacto con su Padre haciendo estas cosas. En ningún momento se registra nada parecido. Él se postraba de rodillas a orar a su Padre. Así se conectaba con su Padre y así hacía lo que debía hacer. No haciendo estas cosas. ¿Y la radiestesia? ¿Qué es la radiestesia? ¿Os suena de algo? Los espías psíquicos, detectives psíquicos. ¿Quiénes son estos señores? Son personas que utilizan un péndulo, sea para sanar personas, sea para encontrar agua, o sea para encontrar personas que han desaparecido.
Y algunos de ellos, como el señor que vais a ver dentro de poco aquí, el parapsicólogo y jesuita José María Pilón, trabaja junto con la policía y la Guardia Civil, etcétera, para resolver estos casos de personas que desaparecen y ellos con un péndulo empiezan a saber por dónde están. A ver, que se encuentre agua con un péndulo o con una varita, lo llegáis a entender porque puede haber unas conexiones de energía entre el agua y tal, bueno, aún lo podemos entender. Pero para hallar a alguien que ha desaparecido, ¿creéis que con un péndulo verdaderamente se puede conseguir? ¿O es alguien que está utilizando ese péndulo y lo está moviendo sin que el otro se entere? Y el otro sencillamente está haciendo de medium. ¿Cómo cambian las cosas, cuando se saben? Pues bien, este señor estuvo en la investigación de algunas personas muy conocidas, de los que se ha hablado mucho en España, colaborando para encontrar a través de un péndulo a personas así, parapsicólogos trabajando para la policía, pero además jesuitas. Bueno, es que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Los mismos que trajeron el Reiki también utilizan esto. Qué cosas, Y la gente se cree que está haciendo el bien con estas cosas y no se dan cuenta de que están en manos de Satanás. Aquí tenéis a José María Pilón, precisamente apareciendo en Canal 13. Qué cosas, Pues bien, esto es el famoso péndulo de radiestesia. Y que, ¿qué formas utiliza cuando se mueve? ¿O qué hace? Pues ya veis, espirales. Espirales. ¿Qué es en el fondo? Abrir un portal dimensional, alguna invocación a demonios, para que el demonio dirija. ¿Entendéis? ¿Cómo cambian las perspectivas? Sabiendo lo que utilizan y los símbolos, lo estamos entendiendo ya todos los caminos del diablo, que están embaucando a tantísimas personas. ¿Creéis que con un libro puesto un péndulo tiene que decirnos una cosa u otra? ¿El péndulo es sabio, acaso? ¿De las letras sale una energía que lo mueve? ¿Os dais cuenta cómo actúa Satanás? Las mandalas o mándalas, que también se puede decir así, no es mándalas a la porra ni nada parecido, aunque debería hacerse. Aquí tenéis, ¿qué es esto? Tenéis distintos de estos tipos, que además hay muchísimos más, ¿cómo no? Todo esto os vais a quedar parados cuando sepáis en el fondo qué es. La mándala es un término de origen sánscrito que significa diagramas o representaciones simbólicas bastante complejas, utilizadas tanto en el budismo como en el hinduismo. ¿Os habéis fijado en las formas, Hemos estado hablando de esas formas circulares. Ya veis, en espiral o no en espiral, hay de todo. Si seguimos viendo, nos dice, los mandalas son diagramas o representaciones esquemáticas y simbólicas del macrocosmos y el microcosmos, una vez más, utilizados en el budismo y el hinduismo. Ya veis por dónde va el asunto, ¿no? Una vez más, el mundo oriental, el mundo ligado a la serpiente, a Satanás. Estructuralmente, el espacio sagrado, el centro del universo y soporte de concentración, es generalmente representado como un círculo inscrito dentro de una forma cuadrangular. En la práctica, los yantra hindúes son lineales, mientras que los mandalas budistas son bastante figurativos. A partir de los ejes cardinales se suelen sectorizar las partes o regiones internas del círculo mandala. Por otra parte, la mayoría de las culturas posee configuraciones mandálicas o mandaloides, frecuentemente con intención espiritual. La mandorla, almendra del arte cristiano medieval, ciertos laberintos en el pavimento de las iglesias góticas, como habéis visto, los rosetones de vitral en las mismas iglesias, los diagramas de los indios pueblo, etc. Es muy probable que esta universalidad de las figuras mandálicas se deba al hecho de que las formas concéntricas sugieren una idea de perfección, de equidistancia con respecto a un centro, y de que el perímetro del círculo evoque el eterno retorno de los ciclos de la naturaleza, tal como en la tradición helenística lo proponía, por ejemplo, el Uroboros, lo que antes hemos visto, la serpiente mordiéndose la cola. A su vez, en los rituales mágicos es frecuente la separación de un espacio sacro respecto de uno profano,
Para esto, en la tradición del ocultismo occidental, se ha recurrido y recurre a los círculos mágicos. El espacio sacro, o al menos el del ritual, es el inscrito en tales círculos que de este modo cumplen funciones análogas a las mandalas orientales. Por tanto, ¿a qué? A invocaciones. A dar acceso a demonios. Esta universalidad de los mandalas hizo que el psiquiatra Carl Gustav Jung los privilegiara como expresiones probables de lo inconsciente colectivo. Para Jung, el centro del mandala figura al sí mismo, selves, que el sujeto intenta lograr perfeccionar en el proceso de individuación. Ya veis, nosotros mismos nos ponemos a tono con todo. Nosotros llegamos hasta la perfección. ¿Os suena de algo esto? ¿Dios dónde está aquí? ¿Lo veis por algún sitio? ¿Se nos dice que gracias a la muerte de Cristo podemos obtener todo esto? ¿Llegar a una perfección? Jamás, nunca. Aquí tenéis acepciones sánscritas al respecto, ya podéis ir leyendo, hay un montón. Y aquí tenéis el mandala como relajación. Dentro de las múltiples técnicas de relajación orientales se encuentra la de pintar mandalas, los cuales son publicados en libros parecidos a los de los libros de colorear de los niños, donde viene el mandala solo dibujado con líneas y el resto en blanco, dispuesto para colorear. O sea que al niño, cuando le regaláis el cuaderno típico de dibujitos, con un pony y una no sé qué, y una flor, y anda niño, pinta, pues no se dan esas formas, se dan estas mandalas. Y así el niño va a dibujar algo que le sale de dentro, que siente, y así sabremos por dónde va todo. Esta técnica de relajación no requiere ninguna disciplina expresa, como puede serlo en otras, ya que quien está haciéndolo todo lo colorea según sus gustos estéticos e imaginativos. La pueden realizar personas de cualquier edad, siendo además que fortalece la creatividad. Ya veis, es muy bueno pintar estas cosas. Y esto se está haciendo en distintos lugares y los niños participan de estas actividades. Los niños no se dan cuenta y a través de la simbología que nosotros no percibimos normalmente, se nos están transmitiendo conceptos a nuestra mente. La simbología transmite cosas que normalmente no percibimos, pero ahí quedan. Y a través de estas cosas estamos abriendo nuestra mente al portal diabólico. No son bromas. Mandala significa círculo en sánscrito. Círculo, ¿eh? Esta palabra es también conocida como rueda y totalidad. Más allá de su definición como palabra, desde el punto de vista espiritual, es un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente. Transforma el entorno, dice, y la mente nuestra. También se la define como un sistema ideográfico contenedor de un espacio sagrado. Los mandalas son utilizados desde tiempos remotos. Tienen su origen en la India, se propagaron en las culturas orientales, en las indígenas de América y en los aborígenes de Australia, o sea, por todas partes. En la cultura occidental fue Carl G. Jung quien las utilizó en terapias con el objetivo de alcanzar la búsqueda de individualidad en los seres humanos. Jung solía interpretar sus sueños dibujando un mandala diariamente. En esta actividad descubrió la relación que estos tenían con su centro y a partir de allí elaboró una teoría sobre la estructura de la psique humana. Según Carl Jung, los mandalas representan la totalidad de la mente, abarcando tanto el consciente como el inconsciente. Afirmó que el arquetipo de estos dibujos se encuentra firmemente anclado en el subconsciente colectivo. Los mandalas también son definidos como un diagrama cosmológico que puede ser utilizado para la meditación. Consiste en una serie de formas geométricas concéntricas organizadas en diversos niveles visuales. Las formas básicas más utilizadas son círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos. Beneficios de dibujar o pintar mandalas. Comienzo de un trabajo de meditación activa, contacto con tu esencia, te expresarás mejor con el mundo exterior, ayuda a expandir tu conciencia, desarrollo de la paciencia, despertar de los sentidos. ¿Veis los sentidos? Recordemos que va a llegar un momento en que no podremos fiarnos de nuestros sentidos. Van a ser alterados por todas partes y Satanás ataca por los sentidos. Solo nuestra base en la Biblia nos podrá ayudar a la defensa.
Nada más que eso. No podremos fiarnos de nada más. Es probable que comiences a ver lo que está a tu alrededor con otros ojos. Y tan probable, porque la gente que se empieza a poner en estas cosas ve cosas que no son muy normales en la vida cotidiana del resto de personas. Empiezas a escuchar la voz de tu intuición, ¿sí? La voz de tu intuición o la voz de alguien que está trabajando en tu mente. Te aceptarás y te querrás más, te curarás física y psíquicamente, como terapias, incluso se ponen sobre las personas para sanar. Los mandalas no son simples dibujos de colores, todos los elementos que en ellos se integran tienen un significado. Y aquí hay una relación de todo esto. Estas figuras pueden ser creadas en forma bidimensional o tridimensional. Por ejemplo, en la India hay un gran número de templos realizados en forma de mandalas. Los templos, donde va la gente. Los diseños son muy variados, pero mantienen características similares, un centro y puntos cardinales contenido en círculos y dispuestos con cierta simetría. Según la psicología, el mandala representa al ser humano. Interactuar con ellos te ayuda a curar la fragmentación psíquica y espiritual, a manifestar tu creatividad y a reconectarte con tu ser esencial. Es como comenzar un viaje hacia tu esencia. Te abre puertas, hasta ahora desconocidas, y hace que brote tu sabiduría interior. ¿Será tu sabiduría interior o será la de Satanás? Integrarlas a tu vida te dará centro y la sensación de calma en medio de las tormentas. El trabajo de meditación con mandalas puede consistir en la observación o el dibujo de estos. En el primer caso, con solo sentarte en un lugar cómodo, lograr una respiración rítmica y profunda y disponerte a observar algún mandala de tu elección puede llevarte a un estado de relajación y te sentirás más alerta ante los hechos que suceden a tu alrededor. El proceso de observación puede durar entre 3 y 5 minutos. O sea, tú te quedas mirando eso y en 3 o 5 minutos ya ves todo lo que te puede pasar. En el segundo caso, puedes dibujar mandalas o colorearlas. Se recomienda que si estás vinculándote con estas imágenes, comiences por pintarlas. Para ello, escoge un modelo que te inspire, selecciona los instrumentos, colores, marcadores, acuarelas, por ejemplo, y luego instálate en un sitio tranquilo. Puedes colocar música si lo deseas y comienza tu trabajo. Hay técnicas variadas, todo dependerá de tu estado de ánimo y de lo que el mandala que desees pintar te transmita. Si tú crees que necesitas ayuda para exteriorizar tus emociones, puedes colorearlas de adentro hacia afuera. Si por el contrario quieres buscar tu centro, píntalas de afuera hacia adentro. Qué cosas, ¿eh? Este es un trabajo que puede hacer cualquier persona, sin importar su edad o religión. Religión. Es una práctica sencilla que redundará en beneficios personales y en la consecución del equilibrio interno. O sea, en que Satanás te domine. Y esto son las mandalas. Y esto está en las culturas paganas. Y esto se está haciendo en Europa, se está haciendo en Girona. Se hizo la semana pasada, justo al lado donde nosotros estábamos dando la conferencia del Gran Engaño. Pues bien, los niños participan de estas actividades. Las mentes quedan afectadas por todo. Todo esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué está provocando en las personas? Pues que se estén acercando a Satanás y no se estén ni enterando. Pues hablando sobre espirales y estas cosas, vamos a ver una espiral en el cielo. ¿Y dónde? En Israel. No se sabe por qué ha pasado, pero es lo que se ha visto. Ha salido en programas de televisión. Vamos a ver qué es. Pues ahora, aquí lo tenéis también, ¿era un misil, se decía? ¿O qué ha sido esta espiral? Aún no se sabe. Los rusos dicen que ellos no tienen nada que ver, que aunque ellos lanzaron una prueba balística en un lugar, era muy lejos de allí, era imposible que hubiese visto eso sobre Israel en esos momentos. Pues vamos a ver realmente esas imágenes, que ya veis qué forma de espiral tienen, precisamente, como no, en el cielo. Entremos el vídeo. هلناي اصطي ماما بسمة
ايه فوق حساني، قول له فوق حساني. ايه فوق حساني فوق حساني. ايوه مظبوط. الضوء كثير. الطيار ضرب البروجيكتور مشان. صارت دائرة؟ لا 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 صارت عترش شو اسمه هاي. Bien, no se sabe a ciencia cierta qué es, pero esto se ha visto en el espacio. Y estuvimos hablando sobre las puertas dimensionales, vimos cómo se formaban algunas cosas ya en anteriores vídeos, realmente sorprendentes, y estamos dándonos cuenta de que esto se está viendo más. Y nos estamos dando cuenta de que como cada vez se habla más sobre fenómenos ovnis, avistamientos, de los cuales hemos estado hablando también, y nos estamos dando cuenta de cómo Satanás se mueve también a través de ciertos lugares, desde un cierto espacio superior a donde estamos nosotros, más arriba, como describe la Biblia, y que de allí vienen para acá, y no están en otro planeta, están aquí, prácticamente encima de nosotros, y utilizan ciertos conductos. Recordemos que aún vamos a ver más textos bíblicos y más citas de Ellen White que terminan demostrando cosas que hasta ahora nos pasaban totalmente desapercibidas, pero recordemos que Dios ya estaba utilizando estas cosas. Lo vimos en todos los vídeos, básicamente sobre Ron Wyatt, cuando hablaba de esa puerta del cielo en Jerusalén. Estuvimos viendo cómo los textos bíblicos hablaban ya de eso, los ángeles de Dios subiendo y bajando por allí. Bien, ya vemos que los dos están utilizando cosas parecidas, pero una lleva hasta Dios y la otra lleva al diablo. Vamos a ver un poco sobre simbología en las banderas. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con una bandera? Esto lo hemos visto antes, en ese vídeo que hemos pasado al inicio. Si os dabais cuenta, en el cielo, aquí en este proyector no lo veis tan bien, en pantalla pequeña lo veréis mucho mejor, forma como un círculo de unos puntitos. ¿Lo veis aquí? Aquí aparece como en color blanco, sobre un fondo azul. ¿Qué era esto? Aquí, en otro cuadro, veis exactamente lo mismo. Un círculo hecho con algo. Y aquí aún lo vemos mucho mejor en este otro cuadro. ¿Qué estaban queriéndonos decir estos señores en sus cuadros? ¿Era una casualidad? ¿Se les fue el óleo y con una salpicadura les quedó así? Esta gente estaba hablando ya de cosas, porque ellos sabían algo. Pero esto no sé si os recuerda algo. Ah, mira. ¿Sí? La bandera de la Unión Europea. ¿Cómo está constituida? Como esto, que podía ser bien una puerta dimensional. ¿Quién está trabajando para que el Vaticano coja el poder en todas partes, pero en un principio básicamente en Europa, a través de la Unión Europea? Pues ellos. ¿Y qué utilizan? La invocación a demonios. Y las banderas no hacen nada más que mostrarnos como un portal dimensional de invocación a demonios. Esta no quiero que sea mi bandera. Ah, pero recordad que la primera bandera de Estados Unidos, cuando eran 13 colonias, 13, y firmaron la Declaración de Independencia, también la dispusieron exactamente así. ¿Por qué será? Ellos, ya sabéis que casi todos eran masones, los firmantes. Pero nos queda pendiente el tema de la serpiente. ¿Qué tiene que ver la serpiente con esto? Hemos hablado ya, hemos dado pinceladas, ¿no? Mirad lo que veis aquí. Un señor cabeza abajo, se lo debe estar pasando pipa. Yoga a sanas posturas. A sanas posturas, sí, desde luego serían insanas posturas. Y veréis el porqué. Veréis el porqué. ¿Os dais cuenta de lo que tiene detrás este señor? Algo enroscado aquí y con una cara de algo aquí, ¿verdad? Al final, en su extremo. Es una espiral. Mirad la explicación de lo que vais a ver aquí, un poco por encima, porque ahora terminaréis entendiendo también si el yoga viene de Dios y es una cosa buena, o el yoga está metida en las cosas
precisamente del otro. Kundalini Yoga enseña que todas las personas tenemos una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral, que es una fuente de energía superpoderosa, cuyo despertar conduce a la iluminación. La serpiente enroscada conduce a la iluminación. ¿Recordáis el jardín del Edén? También seréis como Dios, le dijo la serpiente enroscada en el árbol a Eva. Pues discerniréis entre el bien y el mal. Exactamente lo mismo. Con el fin de liberar y aprovechar esa energía, Kundalini Yoga se practica para desenrollar efectivamente y hacer ascender la serpiente. O sea, vamos, más claro ya no se puede decir. La idea de que todos disponemos del poder de la serpiente enroscada en la base de la columna vertebral se combina con los 7 chakras para hacer una práctica de Kundalini Yoga altamente espiritual, y tan altamente espiritual, madre mía. Cuando se despierta a través de los ejercicios y respiraciones de Kundalini Yoga, la serpiente se levanta para abrir el chakra Sahasrara, o ya no sé ni cómo se llama, en la corona de la cabeza. Las asanas, kriyas, ejercicios de respiración y mudras tienen el propósito de alinear los 7 chakras del cuerpo humano, mientras que desenrollan a la serpiente para proveer una explosión de energía que pueda ser aprovechada. ¿Quién transmite la energía en ese tipo de sanaciones que hemos hablado como Reiki y demás? Satanás, a través de la corriente eléctrica. La práctica es dura para ofrecer al estudiante la iluminación y energía, y Kundalini es considerado como uno de los tipos más poderosos de yoga. Y así nos sigue hablando, y mirad qué nos dice: la práctica de Kundalini puede provocar reacciones violentas y a veces inesperados episodios cuando se utiliza para despertar la energía de la serpiente en nuestro cuerpo. Por eso, ante la aparición de cualquier tipo de signo y síntomas, es importante practicar Kundalini solo con un instructor calificado y con experiencia. Algunos de los efectos secundarios de la serpiente Kundalini pueden variar de felicidad, visiones, bueno, esto ya es para flipar, verdaderamente, a la euforia y la recitación de mantras. Atención a la recitación de mantras, a la paranoia, temblando y gruñendo. A esto se le llama posesión demoníaca. Jesús tuvo que sacar unos cuantos de estos, Las reacciones son a menudo descritos como espontáneas e incontrolables, al igual que de manera espontánea el cuerpo se pone por sí solo a realizar varias poses y la garganta a lanzar gritos desaforados. ¿Habéis presenciado alguna vez un endemoniado? ¿Habéis presenciado alguna vez cómo habla? ¿En qué tono? Yo sí. Y os quita las ganas de volverlo a presenciar. Lo mismo que está describiendo aquí. Viene de Dios todo esto. Esto es muy bueno espiritualmente, ¿verdad? Y aún hay adventistas que hacen yoga. Esto sí que es para vomitar. A ver si despiertan de una vez. Y bien, ya no leo el resto, porque con esto creo que era más que suficiente. Pero bien, aquí tenéis la serpiente enroscada, que equivale al 6. Y esto en muchas culturas. Serpiente, dragón, cuando buscáis palabras en distintos idiomas, la S, la sonoridad del S, siempre puesta, 6. Enroscada y alzando la cabeza. Se dice que es el número del hombre, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el número del hombre, automáticamente además, fue trabajado ¿por quién? Por Satanás. Veamos qué nos dice el texto bíblico de Juan capítulo 8, versículo 38, 44 y 47. Solo os he mostrado un 6, imaginaos 3 6 juntos. Ya hablaremos, si Dios quiere, pronto de todo esto. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dijo Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús hablando a los judíos de su época, ¿De qué padre les estaba hablando? Que ellos habían oído cosas y hacían cosas. ¿Quién era su padre? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús está vinculando a las personas que están en estas cosas, oyendo y siguiendo los designios de su Padre, no del Padre Celestial, sino de Satanás. Y si no reconocen las cosas de Dios, es porque están siguiendo al padre de la mentira, que dando sutiles toques a cosas que son ciertas, desvía a las personas a sus fauces de lleno. Apocalipsis 13 del 15 al 18 nos dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Captáis cada vez mejor el significado de todo esto? Relación directa con el diablo. Y hablemos de la palabra Om. No os pongo el sonido aquí. El otro día, la verdad, estuve oyendo un trozo de una grabación de cuando están haciendo el Om, con una gravedad tan intensa, que sinceramente me hizo una poca gracia, pero una poca gracia, con esa vibración, porque se mueven con vibraciones, ya lo sabéis, para alterar conciencias y demás. Vamos a ver un poco sobre esto. Ya sabéis que es la palabra utilizada por cierto ámbito, que sobre todo la nueva era actualmente utiliza tanto, ¿verdad? Aquí tenéis el símbolo del mantra. Cuando dicen Om, pues este Om es esta letra de aquí, este símbolo. Es uno de los mantras más sagrados de las religiones dármicas, como el hinduismo y el budismo. Ya estamos otra vez en lo mismo. Simboliza el divino Brahman y el universo entero. A Brahman, a Dios nuestro, al Dios cristiano, no, Brahman, y al universo entero. Uy. Significado. Esta sílaba también se llama el Udgita, canto fuerte, o el Pranava mantra, oración vibrante, siendo pranauti o pranu hacer un rumor vibrante, pues es considerada por los hindúes el sonido primordial, origen y principio de la mayoría de los mantras, palabras o sonidos divinos y poderosos. ¿Estáis dando cuenta de cómo están poniendo las palabras o los sonidos divinos poderosos aplicados a cosas un poco extrañas? ¿A palabras? ¿Un poder? La Cábala está diciendo lo mismo. La palabra es poder, pero es que la Biblia dice lo mismo, la palabra es poder. ¿Pero qué palabra? ¿Qué palabra? Ya veremos más ahora al respecto. El Om es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. Significa unidad con lo supremo. La combinación de lo físico con lo espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música o del lenguaje. Por un momento digo, ¿os imagináis a Jesús haciendo Om? ¿Sí? ¿Os imagináis eso? Se registra mucho eso en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué será que Jesús no hacía esto? ¿Alteraciones de conciencia? Jesús estaba muy bien equilibrado, ¿eh? Y era con la oración y el estudio de la palabra. ¿De qué palabra? Luego lo veremos. En las Upanishad, esta sílaba sagrada aparece como un sonido místico considerado por las escrituras como la verdadera base de cualquier otro mantra, himno sagrado. De acuerdo a todo esto que pone aquí,
otro nombre del dios creador Brahma, meditó en las 3 letras del mantra Om, A, U y M, y así le surgieron los 3 Vedas, el Rig, el Sama y el Atharva, y también las 3 palabras Bur, tierra, Bhuva, atmósfera, y Suag, cielo. Ya lo ves que lo conecta todo. La sílaba Om también representa el Trimurti, 3 formas, de Brahma, de Vishnu y de Shiva. 3 formas, 3 divinidades. Una vez más, recordad los plagios de Satanás, no inventa nada, siempre copia. En el cielo hay 3, no hay 1, ni 2, ni 4, hay 3. Según los shivaístas, el tambor de Shiva produjo este sonido Om, y a través de él salieron las 7 notas de la octava musical, a decir, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Gracias a este sonido, Shiva crea y destruye el universo, con este sonido. Om es también la forma sonora del Atman, alma o Dios. Los Upanishad declaran que todo lo existente y lo no existente puede ser controlado al pronunciar esta sílaba sagrada Om. Ya veis qué cosas. Los hinduistas creen que el mantra Om es eficaz para eliminar los errores en los sacrificios de fuego y de otros tipos. Sacrificios de fuego. ¿Qué cosas? ¿Recordáis quién hacía sacrificios de fuego también antaño y que aún se siguen haciendo en según qué lugares? Pues no digamos que quemaban también por allí, ¿eh? La meditación en el Om satisface todas las necesidades y lleva al moksha, liberación espiritual. Casi todos los rezos y lecturas sagradas son precedidos por la pronunciación del Om. Ya veis, esta es la explicación del famoso Om tan utilizado. La verdadera palabra, el verbo. ¿Qué es esto? Hemos visto que esta palabra, Om, está vinculada al Dios creador, el que te pone en sintonía con lo espiritual, etcétera, etcétera. ¿La Biblia nos habla de esto? Juan 1, versículos del 1 al 5, nos dice: en el principio era el verbo, o la palabra, hay traducciones que dicen la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, que antes ya estaba en el cielo con Dios, porque Él era Dios, Él es el verbo, la creación de todo, el origen de todo. Y ese verbo no es Om, es Cristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay una auténtica luz que es Cristo, y hay unas grandes tinieblas que utilizan otras cosas para sustituir a la palabra, a Jesucristo, y se utiliza el Om como para crearlo todo y proveniente de Dios. Engaño satánico servido una vez más. Por cierto, ya veis la traducción en esta parte del versículo 1 que dice, y el verbo era Dios, no como dicen las Biblias de los testigos de Jehová, y el verbo era un Dios. Eso es mentira, es una traducción hecha expresamente para no reconocer a Jesús como tal, sino como un ser que procede de Dios Padre. Las cosas cambian mucho. Pues ya habéis visto una vez más cómo Satanás siempre va torciendo las cosas, que están bien basadas y que conocen nuestro mecanismo de cómo funcionamos, y lo tuerce hacia su modo, del modo más sutil siempre posible. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué Satanás está tan enfrascado en suprimir el papel de Jesús, de su muerte en la cruz,
¿Vino de picnic Jesús? ¿Vino a pasárselo pipa? 33 años. ¿Vino a esto? Él venía a salvar a la humanidad. Sin su muerte en la cruz, no habría vida posible. Todo se hubiese terminado. Él es el camino. No hay caminos distintos. Hay el camino. Él es la verdad. No hay otra verdad. Los otros son porcentajes de verdad, pero nunca al 100%. Y Él es la vida, porque Él es el creador y el que nos va a volver a dar la vida en la resurrección. Va a dar la vida eterna. Nadie más puede hacer eso. Satanás no puede hacer eso, por más que él lo ha pretendido y lo va a seguir diciendo. Siempre copiando las cosas de Dios, pero no puede. Pues bien, sencillamente he querido dejaros con este pensamiento de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y sin esto, lo tenemos fatal. Aprendamos a discernir con la ayuda de Dios los engaños de Satanás que están en todos los ámbitos. Y vayamos a la única fuente, que hay personas que dicen, es que está alterada, está manipulada la Biblia. Bueno, estas personas deberían estudiar un poco más las cosas, porque las manipulaciones que hay en la Biblia se conocen a la perfección, y no son tantas precisamente. Pues bien, quiero dejaros con este pensamiento, y que aún nos queda la última parte, supongo ya, de las puertas dimensionales, esta vez sí, donde terminaremos de mostrar textos bíblicos y citas de Ellen White que nos van a dar aún más claridad en todo lo que hemos presentado de toda esta temática. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.